bendiga, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Ya hemos alabado, hemos glorificado el nombre del Señor, lo hemos exaltado, hermanos. Vamos ahora a escuchar su palabra. ¿Qué les parece si vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, y nos ponemos de pie, hermanos, para dar lectura a la palabra del Señor? Bueno, venimos hablando, hermanos, acerca de nuestra declaración de fe, que son nuestras bases, nuestras creencias, hermano, lo que nosotros, cada uno de nosotros debemos de creer, hermano, lo que creemos como congregación y lo que debemos de creer cada uno de nosotros como hijos de Dios en particular, hermanos. Y bueno, ahorita seguimos, hace 8 días estuvimos hablando acerca empezamos el tema de Dios, de la naturaleza de Dios, quién es Dios, y hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad, hermano. Esa parte de Dios, hermano, que a través de los años ha habido mucha discusión de que sí es, que no es, y ahorita vamos a ver con bases bíblicas, hermano, acerca de ese tema y cuándo fue de que surgió la primera vez la palabra Trinidad, que habla de un Dios trino. Y conocer un poco más con esto, hermanos, a nuestro Dios, el Dios que nos gobierna, nuestro Padre, el que nos creó, hermanos, y también repeler esas doctrinas falsas, ¿no?, que de repente llegan a nuestra mente a través de personas. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor ahí en 1 de Juan 5:7. Dice la palabra del Señor: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermano. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos trae claridad, Señor, a nuestra mente, Señor, y nos habla, Señor, acerca de ti, Señor. ¿Quién eres tú, Señor? En este tiempo estamos estudiando esto, Dios. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es ese Dios que un día nos dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré? ¿Quién es ese Dios que un día se mostró a nuestras vidas, tocando nuestro corazón, llenarnos de su espíritu? ¿Quién es ese Dios que nos sacó del núcleo familiar donde vivíamos, esas amistades, que nos sacó de aquellos lugares de pecado, de toda mundanalidad? ¿Quién es ese Dios que un día nos llamó a su presencia para estar delante de Él? Y no solo eso, sino heredarnos la vida eterna y darnos un lugar especial en el cielo junto a tu trono. ¿Quién es ese Dios? Padre, aquí estamos, aquí está nuestro corazón, Señor, aquí están nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que traiga iluminación a nuestra mente, Dios, para comprender, Señor, acerca de tu naturaleza, Dios. Y creemos y sabemos que hay temas que no los vamos a poder al 100% comprender en este tiempo, Dios, pero que llegará un día, Dios, donde los podemos comprender cuando estemos en tu presencia, Señor. Aquí estamos en tu presencia, te pedimos que bendigas nuestro corazón, Señor, y que ese alimento, Señor, caiga en buena tierra, Padre mío, Señor. Ahí en tu lugar, dile: Dios, aquí está mi corazón dispuesto a obedecerte, Dios, y a comprender tu palabra, Señor. Ayúdame a comprender tu palabra, ayúdame a entender, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, ponemos en tus manos la vida de mis hermanos, mi vida, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, sea el que tome el control de este tiempo, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús. Amén, Padre eterno. Bueno, hermanos, tomen su lugar. Como les decía, hermanos, vamos a tocar el tema de la Trinidad este día, hermanos. Es importante conocer cada vez más la naturaleza de nuestro Dios, hermanos, porque a través de que nosotros vamos conociendo más acerca de quién es Dios y esas bases que nosotros tenemos que tener en nuestra vida como cristianos, hermano, nuestra fe va creciendo. Y cuando vienen las tribulaciones, vienen las pruebas, hermanos, es esa fe, esos fundamentos que vamos poniendo en nuestra vida, hermano, la que nos va a hacer que permanezcamos firmes. Y aunque muy fuertes sean los vientos sobre nosotros, hermano, no vamos a caer. Vamos a sufrir algunos daños tal vez, pero no vamos a caer. Y siempre Dios nos va a levantar, siempre nos va a levantar el Señor. Entonces es importante todo esto, hermano. Y como dice aquí en 1 de Juan 5:7, dice la palabra del Señor: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3, hermano, son uno. Hace 8 días hablábamos acerca de cómo se le dio a conocer este Dios a Moisés, ¿no? Y le preguntaban: ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Cómo te llamas? Dice: diles, el yo soy te envía. Entonces creemos nosotros en un solo Dios. Y hace 8 días hablábamos de Dios el Padre,
y hablábamos acerca de los diferentes nombres de Dios y hablábamos acerca de las características de Dios. Que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente y que Dios está en todas partes a la vez, hermano, que Dios es un Dios poderoso, hermanos. Amén. Vamos a hablar de esa parte de Dios, hermano, la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Dice, la palabra Trinidad, hermano, no existe en la Biblia. Si tú buscas la palabra Trinidad, hermano, no existe en la Biblia. Dice, como tal, pero sí hace referencia, la palabra del Señor hace referencia a un Señor, como lo vimos hace 8 días, hermanos, un Dios, pero también hace referencia a esa parte de Dios, 3 personas, un Dios trino, hermano. Esa Trinidad de parte de Dios, un Dios trino. El punto número 1 que vamos a ver, hermano, va a ser qué versículos en la Biblia hacen alusión a la Trinidad. Ahí es donde vamos a escudriñar las Escrituras. ¿Qué me dice la palabra del Señor de la Trinidad? ¿Dónde yo puedo encontrarlo? Que los teólogos la veían y la estudiaban, y ahorita vamos a ver cómo fue de que se dio esa palabra, en qué año, y vamos a estudiar un poquito de eso, pero cómo fue de que llegaron a esa conclusión, hermanos. Fíjate, en Lucas 3, 21, 22 vamos a ver el primer versículo, o los primeros versículos, va a ser el 21 y el 22 de Lucas 3, que hace alusión a esa parte, hermanos. Vemos ahí el testimonio en Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que la palabra del Señor nos da evidencias. Nos da evidencias que el Padre es la voz que hablaba del cielo, que decía, este es mi Hijo amado. Y en ese cuadro, hermanos, en esa experiencia de Jesús de que se estaba bautizando, cómo es de que baja el Espíritu Santo, pero para que quedara como testimonio, hermano, bajó en forma corporal, sino tomó una forma física, para que quedara como testimonio y pudiéramos darnos cuenta que el Espíritu Santo venía sobre él. Y el que se estaba bautizando, hermanos, era el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí podemos ver un versículo o 2 versículos que hacen alusión a la Trinidad de Dios. En Génesis 1:26, que es el segundo, hermano, la segunda evidencia que vemos en la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí la palabra del Señor nos está dando a entender, hermano, cuando dice la palabra hagamos al hombre. Algunos teólogos dicen que no tuvo nada que ver con los ángeles, porque algunos repelen esta doctrina diciendo que eran los ángeles y la creación de Dios en el cielo. Pero los ángeles no tienen ninguna autoridad en la creación, hermanos. Dios no tiene por qué estar consultando con los ángeles, porque los ángeles son seres creados como nosotros. Entonces Él, cuando va a hacer algo, hermano, lo hace, y no está consultando al ángel tal. ¿Te gustaría que hiciera esto? ¿Cómo ves? ¿Hacemos esto otro? No, hermanos. Dios toma sus decisiones Él mismo. Pero aquí en la palabra del Señor dice, hagamos. ¿Con quién estaba hablando, hermanos? ¿Con quién estaba interactuando el Padre de decir, hagamos al hombre a nuestra? O sea, no está diciendo, voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza. Dice, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y ahí está dando alusión, hermano, en esta parte de la Biblia, otra evidencia de que es un Dios trino. Ahorita lo vamos a ver más adelante eso. Pero aquí nada más esto es lo que, ¿dónde nos dice la Biblia o dónde hace alusión? Esta es la segunda parte donde puede hacer alusión a que Dios es un Dios trino. En Génesis 11:7, hermanos, otra evidencia que hay, dice la palabra del Señor, Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y aquí, hermanos, ¿se acuerdan esa parte, no? Ya han leído el contexto de esa parte, cuando habla acerca de después de Noé, después del diluvio, los hombres empezaron a multiplicar y empezaron a querer hacer una torre, y se unieron entre todos. Por si Dios un día quisiera, algunos teólogos dicen que la hicieron, porque como Dios mandó el diluvio y cubrió toda la tierra, y algunos teólogos dicen que a lo mejor la quisieron hacer, hermano,
como queriendo hacer una torre que llegara hasta el cielo, por si Dios mandaba otro castigo a la tierra como diluvio, pues se subían hasta la torre y ya no los alcanzaba, ¿no? Ya mucho si el agua llegaba hasta el cielo, ¿no? Nomás cubrió toda la tierra hasta cierta altura. Pero algo así como que lo que tramaban, el hombre cuando se junta, hermanos, para hacer mal, cómo se junta para hacer maldades y cómo hacer cosas malas, pero todo eso es producto, hermano, de la naturaleza del corazón del hombre. Es como en estos tiempos, se unen las naciones. ¿Para qué se unen las naciones? Para hacerse más fuertes y más poderosas y para conquistar a sus contrincantes. Estados Unidos está unido con varias naciones y hacen una fuerza. Rusia está unido con otras naciones y hacen otra fuerza. Y chocan esas fuerzas. Y sabemos que siempre ha habido conflictos entre esas fuerzas. Pero siempre se juntan, hermano, para hacer cosas maquiavélicas. Por ejemplo, los homosexuales que no se daban a conocer hace años, ahorita se han unido. Ya no nomás a nivel una colonia, una zona. Ahorita están unidos a nivel internacional, hermanos. Hay asociaciones, hermanos, que ya sobrepasa, hermano. Ya tienen voz y voto en los congresos de las naciones. Es tanta la presión que meten a los congresos que ya empiezan a dar leyes para que puedan beneficiar a la homosexualidad, para que puedan beneficiar al pedrastra, para que puedan beneficiar a aquella que quiere abortar, matar a su hijo. Entonces nos damos cuenta, esos grupos cuando se juntan, la mayoría de las veces, hermano, no es para hacer cosas buenas. La naturaleza del hombre, hermano, siempre es para hacer maldad, para ir en contra de Dios, para siempre estar rebeldes contra Dios. Amén. Los únicos que se juntan en este tiempo para hacer cosas buenas, agradables delante de Dios, hermano, son los concilios de las iglesias de sana doctrina, que se han unido, ¿no? Por ejemplo, tenemos el concilio de casa de oración, que es una unión de varias iglesias y todas sujetas a la palabra del Señor, a la sana doctrina delante de Dios. Hay otros concilios como el que ha formado Armando Ducir, hay otros concilios, algunos a lo largo de la historia se han creado, pero ahorita en estos tiempos se han infiltrado muchos lobos, ¿no? Y podemos ver ahí los concilios, por ejemplo, de asambleas de Dios, que desde ahí ya están saliendo muchos lobos también. Yo no digo que todos sean malos, pero de ahí ya personas que se dicen ser de asambleas de Dios, hermano, ya se han torcido completamente. Empiezan a predicar cosas incorrectas, como la prosperidad y muchas cosas que no son buenas. Y nada más toman la cobertura para que tengan fama y todo, ya saben, ¿no? Para no querer caminar solos. Pero entonces nos damos cuenta, hermano, que la naturaleza del hombre cuando se une siempre es para hacer mal. Siempre, hermano. Si no está bien cimentado en la palabra del Señor, por eso nosotros siempre tenemos que estar bien cimentados lo que es en las doctrinas que nosotros creemos como iglesia, como congregación, y siempre bien fundamentadas en la palabra del Señor. Y aquí Dios en esta parte, hermano, dice, ahora pues descendamos. Y aquí está haciendo alusión, hermanos, no a una persona solamente. Fíjate, descendamos, así como en la otra parte dijo, hagamos al hombre, aquí dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Nos damos cuenta? Ahí es donde dicen que nacieron los idiomas, los diferentes idiomas, ¿no? En Isaías 6:8, hermanos, también dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí es el llamamiento de Isaías, perdón. El llamamiento de Isaías, hermanos, donde Dios está con Isaías interactuando, está platicando con Isaías. Y fíjate cómo lo que dice Dios. Dice Isaías, en esto está narrando, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Pero dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Nos damos cuenta? No está hablando solamente de una persona. Está dando alusión de que hay más personas en el lugar. Dice, ¿quién irá por nosotros? O sea, ¿quién irá por nosotros a predicar el evangelio? ¿Quién irá por nosotros a declararles la voluntad de nosotros? ¿Nos damos cuenta? Entonces, esas cinco, es 1, 2, 3, 4. Esas 4 partes en la Biblia, hermano. Hay más adelante, les vamos a ir viendo conforme lo vamos desarrollando. Pero ahorita solamente para este punto que dice, ¿qué versículos en la Biblia hacen alusión a la Trinidad? Aquí nos damos cuenta, hermano, de que hay estas partes en la Biblia que hacen alusión a que hay una Trinidad. Que Dios se compone de 3 personas. Y fíjate, ¿qué significa la palabra Trinidad? ¿Y en qué tiempo se empezó a utilizar? Aquí vamos a meternos un poquito más a la historia. ¿Qué significa la palabra Trinidad, hermanos? Dice que su raíz etimológica de la Trinidad, de latín, quiere decir trinitas, que quiere decir 3.
se comenzó a utilizar alrededor de la época del Concilio de Nicea, hermanos. Esta época en este año fue alrededor del 325 después de Cristo. ¿Y por qué se empezó a emplear esta palabra Trinidad, hermanos? Para poder hablar de esa naturaleza de Dios. Porque en esos tiempos se habían incrementado, hermanos, las herejías. Y cada uno le daba su entendimiento propio. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Dice, y una vez que ellos, hermano, encontraron versículos como los que acabamos de leer ahorita, más estos otros que ahorita vamos a leer, hermano, vamos a Juan 1:14, entonces llegaron a una conclusión y ahí es cuando nace la palabra Trinidad. Dice, expresaban en idioma bíblico la idea de que el Hijo y el Espíritu estaban eternamente con la divinidad. Pero decían, ¿cómo vamos a llamar esa parte de Dios? Ya la palabra del Señor nos da evidencia de que Dios es un Dios trino, de que el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre son un solo Dios, pero que son tres personas diferentes. Y fíjate, acá hay otros versículos más. Juan 1:14, hermanos. Dice la palabra del Señor, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese tiempo, hermanos, los teólogos, los estudiosos veían estos versículos junto con los que acabamos de leer anteriormente, hermanos, y estaban estudiando. Y a la luz de esos versículos, hermanos, ellos estudiaban esto. Y fíjate, en Juan 14:16, hay otra parte donde hace alusión, y yo rogaré al Padre, dice Jesucristo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:26, dice la palabra del Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí está hablando Jesucristo, ¿no? Y fíjate aquí la otra parte que dice Jesús en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y fíjate, leyendo todas estas partes, hermano, los teólogos estaban tratando de llegar a una conclusión. Y fíjate, 3 oraciones para que definen el misterio de la Trinidad, hermano. 3 oraciones. Solo hay un Dios. Dios es 3 personas. Y cada persona es completamente Dios. Así de sencillo, hermano. Estas 3 oraciones, hermano. Solo hay un Dios. Dios es 3 personas. Y cada persona es completamente Dios. Eso es lo que nosotros creemos de acuerdo a la Trinidad, hermanos. Y el versículo, hermanos, que leíamos en la introducción, cuando dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3, hermano, son uno. ¿Nos damos cuenta? Y con todos estos versículos, hermano, en aquellos tiempos, en el Concilio de Nicea, aproximadamente en el año 325 después de Cristo, hermano, llegaron a la conclusión de que nosotros tenemos un Dios trino y tenían que formar una palabra, hermanos, como para identificarlo. Digo, por los ataques, y ahorita vamos a ver acerca de las herejías que estuvieron saliendo en ese tiempo. ¿Qué ideas falsas hay acerca de la Trinidad, hermano? Y con las cuales ellos batallaban en esos tiempos, y en estos tiempos se sigue batallando, hermanos, porque hay iglesias hasta pentecostales que son unitarias y no creen en la Trinidad. Fíjense, ¿qué falsas ideas? Ese es el número 3, hermano, de este tema. Fíjense, el primer error doctrinal o la primera herejía se llama triteísmo. Triteísmo se llama esta doctrina, esta corriente doctrinal que desde esos tiempos ya estaba creciendo, hermanos. Esta doctrina sostiene que la Trinidad consiste en 3 dioses separados, pero que se colaboran entre ellos, hermanos. ¿Damos cuenta? Nosotros queremos en un solo Dios, 3 personas diferentes, hermano, pero que los 3 a la vez son Dios. Esta herejía del triteísmo dice que los 3 son dioses. O sea, que cada uno es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo, y hacen una separación. Entonces se olvidan que en el Antiguo Testamento habla acerca de que solo hay un solo Dios, y que Dios se mostró como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y nunca dijo, somos 3 dioses, somos los dioses de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sino Él dice, somos un solo Dios, es un solo Dios, hermano.
Esa es la parte de la naturaleza de Dios. Ahora, nosotros vamos a alcanzar a comprender mientras estemos en estas mentes finitas la Trinidad de Dios, hermano. No lo vamos a alcanzar a comprender. Pero sí lo creemos como dogma, hermano, de fe. Pero tenemos bases bíblicas. No son como aquellos dogmas que te dicen, esto lo tienes que creer porque así lo dice la iglesia, la Santa Iglesia. No. Nosotros lo creemos porque trae fundamentos bíblicos. Muchas veces, por ejemplo, esos tipos de dogmas que la Iglesia Católica, por ejemplo, acerca del bautismo por los infantes, ¿no? ¿Y por qué se tienen que bautizar a los niños? Lo debes de creer y punto, es un dogma de fe. Es algo que no se puede contradecir. Es algo que ya la Iglesia estableció y así se queda. Ya hay de ti que vayas en contra de esa doctrina. Porque en aquellos tiempos, hermano, te costaba la vida. Ahorita tal vez nomás te cueste el repudio de tu familia, el repudio de la iglesia. Pero en aquellos tiempos, hermano, hablar en contra de esos dogmas de fe te costaba la vida. Que fue lo que hizo Martín Lutero, ¿no? Con sus tesis que hizo y que fue y las pegó en la iglesia. Ahí en eso repelía todos los dogmas de fe que había implementado la iglesia católica, hermanos. Como el purgatorio y todo lo que hemos venido hablando, hermanos. Ya más adelante vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia. Vamos a hablar de eso. Entonces nosotros la Trinidad, hermano, va a ser imposible que nosotros con nuestra mente finita la alcancemos a comprender, pero la creemos, porque la palabra del Señor lo dice y hay evidencias. Entonces ya vimos, hermano, que el triteísmo de que son tres dioses es totalmente erróneo, es una herejía, hermanos. Por eso es que en aquellos tiempos se vieron en la necesidad de buscar y que bajo el concilio de Nicea, hermanos, se llegara a una conclusión. Pero también bajo esta conclusión, hermanos, de decir, tenemos un Dios, tres personas, y cada persona es Dios. ¿Para qué? Para establecerlo y repeler todas aquellas doctrinas como esta del triteísmo. Y decirle, esta es una herejía porque no entra dentro de este pequeño canon, dentro de esta pequeña regla de medir, dentro de la palabra del Señor. Fíjense, el otro es el error del modalismo. Ya vimos que dicen que son tres dioses. Ese es error. El error del modalismo, hermanos. Esta es otra herejía que surgió también a través de los años. Según este día, hay un solo Dios, que sencillamente se revela a través de tres diferentes modalidades o papeles, hermano. Y un ejemplo que nos pone aquí, hermanos, es este. Por ejemplo, un hombre individual podría ser considerado el esposo de su mujer, el padre de sus hijos y el empleado de su jefe, pero sigue siendo la misma persona. Así esta modalidad, hermano, este modalismo, como le llaman, esa herejía, así tomaban a Dios. Es que es Dios, en el Antiguo Testamento se mostró como Padre, en el Nuevo Testamento se mostró como Hijo, y después del libro de los Hechos se mostró como Espíritu Santo hasta nuestros días. Y eso, hermano, es una herejía totalmente a la luz de lo que ya hemos leído, de las pocas citas bíblicas que hemos leído, hermanos, acerca de cómo hace alusión la palabra de Dios de un Dios trino. Esto luego se ve que es una total herejía, hermanos. Que no es un Dios tomando tres papeles diferentes. No, hermanos, son tres personas, un solo Dios. Amén, hermanos. El arrianismo, hermanos, la otra parte de que te quiero, también en esos tiempos que se fue, esto más o menos se dio por el año 250 a 335 después de Cristo, hermanos, que fue cuando salió esa herejía del arrianismo. Y el arrianismo afirma que Jesucristo no existió siempre, que fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas herejes fueron atribuidas a este personaje que se llamaba Arrio. Por eso le llamaron las enseñanzas arrianas, por el nombre de este personaje. Y todos ellos, hermano, en esos tiempos eran teólogos y eran personas que empezaban en la iglesia, pero que empezaron a meter herejías. Empezaron a darle interpretaciones erróneas a las escrituras. Y esta fue otra de las herejías que podemos decir este personaje quería imponer en la iglesia en esos tiempos. De que Jesús no había existido, que Él empezó a existir desde el momento en que fue concebido por María, por parte del Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta? O sea que ahí empezó Jesucristo a existir. ¿Nos damos cuenta? Y ahorita vamos a ver otros versículos acerca de que Jesús no empezó a existir en ese momento, hermanos. Jesús ya era eterno. Jesús ya existía. Amén. Fíjate, vamos a ver la cooperación en la divinidad y aquí vamos a ver unas evidencias como para refutar estas ideas de estos personajes de aquellos tiempos. Ya vimos esas tres ideas erróneas y hay varias, hermano. Por ejemplo, están los de los testigos de Jehová, ahí está lo de
por ejemplo, lo de los mormones y todos esos hermanos que traen ese tipo de corriente doctrinal de estos hombres. ¿Ven? Entonces, cooperación en la divinidad. Y aquí vamos a ver la cooperación, hermano, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas cooperando, hermanos. Y que aquí nos vamos a dar cuenta que donde estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Y que donde estaba el Hijo, estaba el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu, hermano, está el Padre y el Hijo. Y si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, hermanos, aquí está el Padre y aquí está el Hijo, hermanos, en nuestra vida, en nuestro corazón. La naturaleza de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Juan 1, vamos al libro de Juan. Busca el libro de Juan, hermanos, capítulo 1. Y esto, hermano, es para que nosotros vayamos conociendo más acerca de la naturaleza de nuestro Dios. Y hay más información, hermanos. Tratamos de extraer, hermanos, para que porque también no hay mucho tiempo, pero tratamos de extraer lo más, puede ser lo más importante, la mera pulpa de todo esto, ¿no, hermanos? Juan 1, vamos a leer del 1 al 4. Y aquí vamos a ver cómo Jesús ya existía, hermanos, desde la creación del mundo y desde el inicio. O sea, Dios no tiene un principio y no tiene un fin, hermano. Ese es un misterio que solamente yo creo que vamos a alcanzar tal vez a comprender cuando estemos en su presencia, hermanos. En el principio era el Verbo, dice la palabra del Señor ahí, en Juan 1:1. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el 2 dice, y era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí te diste cuenta, hermanos, lo que nos dice en esa parte? Dice que en el principio era el Verbo. Y nosotros sabemos que el Verbo es Jesús. Esto lo vamos a ver en el versículo 14. Y el Verbo era con Dios. Fíjate ahí lo que nos está diciendo, hermano. El Verbo era con Dios. Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Fíjate lo que nos está diciendo en este versículo, hermano. Jesús era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas, hermanos, por Él fueron hechas. Y aquí es donde vemos este punto, hermano. Jesús en la creación con el Padre y el Espíritu Santo. Y fíjate en el versículo 14 lo que dice de ahí Juan 1:14, hermanos. Y el Verbo fue hecho carne. De ese verbo que nos está hablando desde el versículo 1, hermanos, cuando nos brincamos hasta el versículo 14 dice la palabra del Señor, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y quién fue el que se hizo carne, hermanos? ¿Quién fue esa parte de la Trinidad, esa persona de la Trinidad que se hizo carne? Fue Jesús. Dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ya, hermano? Y todo lo que desde que empezó su ministerio, cuando nació y cuando empezó su ministerio, lo vemos registrado en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos habla acerca de la vida de Jesús, de su ministerio, de su nacimiento. Y en el Antiguo Testamento vemos sus profecías, cómo él estaba profetizado que había de nacer. Y aquí en este versículo viene lo que nos está diciendo, hermanos. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Nos damos cuenta? Aquí donde está lo del arrianismo que dice que existió desde el momento en que fue concebido por María, por obra del Espíritu Santo. Aquí con este versículo, hermano, se refuta esa idea. ¿Y cómo es de que de repente si se quieren meter en cosas raras en la Biblia, hermano, es tan fácil que lo consigan y que sus doctrinas crezcan, hermanos? Pero con esta parte de la Biblia aquí en Juan 1:1, hermano, y el 1:14, hermano, nos muestra cómo Jesús no existía desde ese momento, sino que Jesús ya existía desde la eternidad, hermanos, lleno de gracia y de verdad. Y aquí podemos ver la cooperación, hermano, en la divinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dice en Génesis 1:1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Nos damos cuenta? Estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo y estaba el Hijo, porque aquí nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, hermano. Y sin Él, nada de todo lo que ha sido hecho, hermano, nosotros, todo no fue hecho, hermano. Todo fue hecho estando Él.
porque Él fue el que hizo todas las cosas. Ese es el misterio de la Trinidad, hermano, que no vamos a alcanzar a comprender. Es difícil, hermano. Nuestra mente finita a veces no alcanza a comprender eso eterno de Dios, pero por fe lo creemos, porque viene la palabra del Señor. La palabra del Señor hace alusión de esa Trinidad. Amén. Jesús y el Padre son uno. Vamos a ver aquí otra parte. Juan 14, vamos a la palabra del Señor, Juan 14. Y vamos a buscar en el versículo 8, hermanos. Vamos a leer del 8 al 11. Juan 14, 8 al 11. Fíjense aquí esta parte. Esta plática que tuvo Felipe con Jesús, cuando estaba con sus discípulos, hermano, y de repente se le acerca Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense lo que estaba pidiendo Felipe. Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y vamos a ver la respuesta de Jesús, hermano. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creerme por las mismas obras. Y aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo Jesucristo le está explicando a Felipe le está explicando, hermanos, que si lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Y Jesús, hermano, el Padre estaba en Jesús a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo era a través de Él que hacía los milagros que hacía en ese tiempo. Y si estaba el Espíritu Santo Él, y Él mismo está diciendo que el Padre está en Él, y que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre, hermanos, ahí vemos la Trinidad de Dios. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué dice cuando la profecía de Jesús, cuando había de llamarle Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿no? O Dios entre nosotros. Nos damos cuenta, es esa profecía, hermano, que venía desde la antigüedad, que cuando Jesús había de nacer, era su significado de su nombre era Dios con nosotros, Jehová con nosotros. Nos damos cuenta, el Padre caminando entre nosotros, el creador de todo, hermano, lo visible, lo invisible, de todo, hermanos, caminando entre nosotros. Y aquí Jesús reafirma eso, hermanos, esa creencia de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús nos está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí podemos ver la Trinidad de Dios, hermano. Amén. Jesús habla del Espíritu Santo. Vamos al libro de Juan, ahí mismo, 14, 16. Ahí como está, en ese mismo capítulo que estamos, hermanos, solo busca el versículo 16 y 17. Y vamos a ver aquí cómo Jesús habla acerca del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis. ¿Acaso los apóstoles habían caminado con el Espíritu Santo como para que dijeran, vosotros le conocen? ¿Acaso los apóstoles habían tenido una charla con el Espíritu Santo donde los sentaran a la mesa y le dijeran, ¿qué piensas, Espíritu Santo? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde vienes? ¿Acaso pasó eso entre ellos como pasó con Jesucristo, que caminó con ellos durante 3 años y medio? ¿Pero qué dice Jesús? Vosotros le conocéis. O sea, ustedes han interactuado con Él. Y fíjate lo que dice más adelante: porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Jesús haciéndose el Padre en el versículo anterior. En este versículo se está haciendo el Espíritu Santo. Y como dice que no dentro de mucho tiempo estará en vosotros. Ahorita lo han conocido y está con vosotros. Ahorita está platicando con ustedes, fíjense. Pero no dentro de mucho. Y él hacía esa profecía acerca del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se había de derramar sobre la iglesia, sobre los que estaban en ese lugar en Jerusalén, como el Espíritu Santo los iba a bautizar, iba a entrar en ellos.
Y ahí cuando el Espíritu Santo está en ellos, está Jesús, está el Padre y está el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, hermanos. Amén. Así como está en nuestro corazón, también está en el cielo, hermanos. Ese es el misterio, hermanos, de Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, pero a la vez está el Padre, a la vez está el Hijo en nuestro corazón. Amén, hermanos. Porque donde está uno, hermano, están los tres. No podemos separarlos, hermano. Esa es la naturaleza de Dios. No se puede separar. Así como lo quisieron separar aquellos que dijeron, no, son tres dioses, como para tratar de darle una explicación, hermano, a esto. Y otros que decían, no, es que es uno solo, un solo personaje, que tomó tres papeles diferentes. El otro diciendo, el arriano, diciendo, no, es que Jesús empezó a existir desde que nació. Antes nomás era el Padre y el Espíritu Santo, pero cuando Jesús lo concibieron, ya ahora es su Hijo y ahora está sometido al Padre y al Espíritu Santo. Y ahí se formó la Trinidad, o tres personas. No, hermanos, es lo que decían, despojar a Jesús de su divinidad eterna, de que Él era eterno. Pero aquí la palabra del Señor es bien clara cuando nos habla, ¿no?, acerca de que Jesús, en estos versículos nos está hablando Jesús y haciendo hincapié a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Y bueno, vamos a ver el último punto, la persona del Espíritu Santo dando instrucción en la comisión. Y aquí vemos la personalidad del Espíritu Santo, hermanos. Ya vimos la personalidad del Padre hace 8 días. Ahorita vemos la personalidad de Jesús cuando caminó entre nosotros y dio sus mandamientos. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver en esta parte, hermanos, la personalidad del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo contribuía, cómo el Espíritu Santo tenía palabra de autoridad, hermanos, también para hablar con los apóstoles. Vamos al libro de Hechos. Hechos 16, hermanos. Hechos 16, versículo 6. Dice la palabra del Señor, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, aquí está hablando de Pablo, de Silas y de Timoteo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por quién les fue prohibido, hermanos? Por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la Trinidad. Dice, y cuando llegaron a Misia, dice en el 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Nos damos cuenta? Ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo el Espíritu Santo hasta nuestros días está trabajando en la iglesia. Pero donde está el Espíritu, hermano, está Jesús, está el Padre. Ese es el secreto del misterio de la Trinidad, hermanos. Dice, volvemos a repetir el pasaje de introducción, dice en 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres, hermanos, son uno. Y donde está uno, están los tres. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. En nuestra conclusión, hermanos, nos quedamos con esas tres oraciones. Solo hay un Dios. Dios es tres personas. Y cada persona es completamente Dios. Y con esto cerramos el tema de Dios, hermanos. Ya si quieren investigar más acerca de la naturaleza de Dios, hermanos, pueden meterse a los libros, hay bastantes cursos. De hecho, el curso de Casa de Oración con respecto a Dios, a este tema de la declaración de fe, lleva bastante contenido, hermano. Y estos temas son temas que te dan en el Instituto Bíblico, son parte del Instituto Bíblico porque es nuestra declaración de fe, hermanos. Entonces nosotros ahorita cerramos con este tema de Dios. Hace 8 días hablamos acerca de los nombres de Dios, cómo Dios se dio a conocer a Moisés, a Abraham, a los patriarcas, hermanos, y cómo vimos las características, los atributos de Dios, que Dios es un Dios poderoso. Y cada nombre, hermanos, cada atributo que Dios tiene, ¿no? Conocemos a nuestro Dios como uno, lo hablamos hace 8 días. Ahorita hablamos, hermano, acerca de la Trinidad de Dios, de ese secreto, de esa parte en la palabra del Señor, hermano, que es un misterio que no vamos a poder comprender, pero que lo creemos. Pero porque hay citas bíblicas, hermanos, que respaldan, que fundamentan esa creencia de nuestro Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos allí en nuestro lugar, hermano. Vuelvo a repetir, solo hay un Dios. Dios es tres personas y cada persona es completamente Dios, hermanos. Cierra tus ojos allí en tu lugar, vamos a orar al Señor. Vamos a darle las gracias. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra quién eres tú, Señor, tu naturaleza, Dios. Sabemos que no vamos a alcanzar a comprender todo, Señor,
pero lo que podamos comprender, lo que sea en nuestra mente revelado, lo que sea iluminado en nuestra mente, Señor, lo vamos a abrazar con todas nuestras fuerzas, Señor. Todas nuestras fuerzas vamos a abrazar, Señor, porque eso nos ayudará a crecer en fe, Señor. Aquí estamos como tus hijos, Señor. Aquí estamos como congregación, Rey de Gloria, Señor, conociéndote cada vez más, Señor, poniendo fundamentos en nuestra vida cristiana, Señor, a través de las creencias que tenemos que tener, Dios, que estén bien fundamentadas en la palabra de Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, porque has sido bueno con nosotros, Rey de Gloria, Señor, por traernos a este lugar, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahí en tu lugar, dile gracias, Padre eterno, gracias por tus misericordias, Señor. Ayúdanos a comprender cada día más acerca de ti, Señor. Queremos comprender más, Padre mío, de ti, Señor. Queremos saber más de ti, Señor Jesucristo, Dios. Gracias, Rey de Gloria, en este tiempo, Señor. Ponemos la vida de nuestros hermanos en tus manos, Señor, los que nos están viendo por internet, Señor. Bendícelos, Padre mío, bendice sus vidas, bendice la vida de cada hermano que está en este lugar, Rey de Gloria, Señor. Si hay dificultad en tu pueblo, si hay hermanos que están pasando por tribulación, Dios, en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Señor, rogándote que tú hagas la obra, Señor. Rogándote, Padre mío, Dios, que seas tú, Señor, el que toque, Señor, la vida, Señor, de nuestros hermanos. Que seas tú, Señor, el que resuelva, Dios, toda tribulación, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Señor. Y que sobre todo, Dios, a través de cada tribulación en nuestras vidas, Señor, nos vayas tú refinando como el oro, Señor. Dios, aquí están nuestras vidas, las ponemos en tus manos, Jehová de los ejércitos. Ponemos nuestro corazón, Señor, y te damos las gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro caminar, Dios. Esta semana de trabajo, Señor, ten misericordia y te rogamos que nos guardes. Guárdanos, Señor, de ese virus, guárdanos de toda calamidad, Padre mío, Dios. Ten misericordia, Señor. Y aún así, si pues somos pasados por tiempos de tribulación, Dios, solo no sueltes nuestra mano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a cruzar del otro lado, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor, de la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Y que tu palabra, Padre mío, nunca falte, Dios, en este púlpito, Señor. Que tu palabra nunca falte en este lugar, Señor. Palabra sana, palabra limpia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno, Señor. Ten misericordia, Jehová de los ejércitos. Ten misericordia, Padre mío, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre mío, Señor Jesús. Amén, Padre eterno, Señor. Amén, hermanos. Hemos terminado. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos y nos vemos primero, Dios, el miércoles en los cuatro. Amén.